iniciaron el discipulado. Estamos ahorita en el tema número 6. Llevamos 6 semanas que empezamos. Empezamos primeramente con el plan de salvación. Le mostramos que todos somos pecadores, pero en Cristo, y solamente en Cristo, hay perdón de pecados y vida eterna. Los que estuvimos aquí, creo que todos reconocimos que somos pecadores y reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor. Y al hacerlo nuestro Señor, se hace Él nuestro Salvador. Pero para eso requiere, como les dije, arrepentimiento, fe. Fe significa obediencia a su palabra. Entonces, Mari el martes pasado les explicó que para llevar una vida cristiana no se trata de ya aceptar a Cristo y ya nos quedamos así, sino haz de cuenta que nacimos a una nueva vida, y como en la vida física nacemos siendo bebés, pero no nos quedamos bebés, debemos de ir creciendo en lo físico, en lo mental, así en lo espiritual también. Al aceptar a Cristo, somos como bebés espirituales que necesitamos crecer, y para eso Mario explicó que necesitamos estudiar la palabra de Dios, empezar a estudiar la palabra de Dios como una rutina, porque esta palabra es el pan que nos va a traer vida eterna, y sabemos que Jesucristo también es ese pan de vida eterna. Entonces Mari nos sugirió que debemos de estudiar la palabra de manera con interés y constante, que debemos también de memorizar versículos bíblicos que nos lleguen al corazón, que sean importantes para nuestro crecimiento, memorizarlos, repetírnoslos y repetirlos también a la hora de la tentación, a la hora de la prueba. Memorizar versículos y también darnos tiempo para meditar la palabra. No solo es leerla por leerla, tenemos que leerla con fe, con la guianza del Espíritu Santo, y darnos tiempo para meditarla, para reflexionar en esa palabra que leemos. De esa manera vamos a empezar a crecer espiritualmente, de la manera correcta, no de la manera porque cada quien en general se forma un Dios a su manera o a lo que se nos inculcó, pero aquí en la palabra está escrito cómo es ese Dios y qué quiere de nosotros, cómo quiere que le obedezcamos, qué le agrada, qué realmente le agrada y qué realmente le desagrada. Entonces vamos a tener bendición no solo al leer la palabra, sino al obedecerla. La bendición viene cuando obedecemos la palabra, cuando la ponemos por obra esa palabra a nuestra vida. Otro paso muy importante para crecer es la oración. Entonces este tema se trata de nuestra vida de oración. No se puede tener realmente una vida en Cristo si no tenemos una vida de oración. La vida cristiana no se puede vivir sin la oración constante. Y nuestro más grande ejemplo de oración, ¿ustedes saben quién es nuestro más grande ejemplo? Jesucristo es nuestro más grande ejemplo a imitar. Tenemos que ir cada vez yendo a ser más conforme a la semejanza de Él. Él, siendo Dios, se hizo carne como nosotros y habitó aquí en la tierra igual que nosotros, con tentaciones, con flaquezas, pero Él no pecó, y Él es nuestro máximo ejemplo con la ayuda del Espíritu Santo, a cada vez ir menguando nosotros y en obediencia a ser cada vez como Él, pero enfocado únicamente a lo que es la oración. También Jesucristo se convierte en nuestro mayor ejemplo
de una vida de oración. Tan solo en los evangelios, conocemos que en la Biblia se narran 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en los evangelios hay 22 episodios en donde Jesucristo, ¿no me escucho? No, las Biblias y los lentes, les digo, por si vamos a... Te voy a interrumpir, las Biblias también, quédate con una por si vamos a leer ¿verdad? Ellos lo traen. No, por si vamos a ocuparte de tener la Biblia a la mano. Pues, bueno, nuestro más grande ejemplo de oración es Jesús. Y podemos ver en los evangelios que los escritores plasmaron 22 ocasiones en que Jesús oraba. Por ejemplo, traje algunos ejemplos así rápidamente. En Marcos 1, 32 al 35, después de sanar enfermos y endemoniados, levantándose muy de mañana, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si quieren no lo busquen, así lo voy a mencionar rápido. En Lucas 3, 21, 22, durante su bautismo Jesús oró y el cielo se abrió. En Lucas 6, de 12 al 16, antes de escoger a sus 12 discípulos, pasó la noche orando. En Mateo 14, 19, antes de multiplicar los panes y los peces, Jesús oró. Inmediatamente después, al caer la tarde, Jesús despidió la multitud y subió al monte a orar. Y después se hizo de noche y ocurrió lo que sabemos del milagro de la tempestad, que calmó la tempestad y que caminó en la... Sí, y antes de eso, pues, y en medio de... posterior a la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús estuvo orando largamente hasta que se le hizo de noche, pues, y ocurrió lo de que calmó la tempestad. En Mateo 5, 15, 16, Jesús sanó a un leproso. Se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Juan 17, todo el capítulo 17, Jesús oró por sus discípulos y por los que iban a ser convertidos por ellos. Entre esos, pues aquí estamos nosotros. Jesús oró por sus discípulos y por lo que iba a ocurrir a través de sus discípulos, que iban a predicar el evangelio, y de ahí pues iban a hacer la iglesia, y de ahí hasta la fecha estamos todavía los que creemos en él. En Lucas 22, 31, 32, oró por Pedro para que su fe no decayera en la prueba que vendría. Y saben que Pedro lo negó y todo, pero después Pedro fue restaurado, o sea, soportó las pruebas. En Mateo 26, 36 al 46, cuando iban los soldados pues a venir a apresar a Jesús, Jesús se fue, se apartó en el Monte de los Olivos, creo, se apartó a orar y le pidió a sus discípulos que orasen, estuvieran velando orando. Se fue a seguir orando y regresó y los encontró dormidos. Él oró para prepararse para la prueba que venía. Y es increíble e impresionante ver todas las veces, porque por ejemplo yo lo ignoraba, pero sí sabía que él oraba, pero escudriñando la palabra, todo el tiempo él tenía comunicación, porque eso es la oración, es comunicación directa con nuestro Padre. Y él tenía comunicación, tenía esa relación íntima con el Padre. Para todo el tiempo él estaba en oración, constantemente. Entonces, la Biblia habla mucho de la oración, nos exhorta a orar y nos enseña cómo orar. Por ejemplo, en Romanos 12:12, el apóstol Pablo dice a sus discípulos: sean constantes en la oración. En Colosenses 4:2 les dice igual: perseveren en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar.
tenemos que estar orando todo el tiempo, sin desmayarse. En la mañana, en la tarde. O sea, es constante la comunicación con nuestro Padre Celestial. Primera de Timoteo, el apóstol Pablo le dice igual a Timoteo, le aconseja, bueno, le escribe, que los hombres oren en todo lugar. Y así constantemente, en Hechos 2:42, sabemos que el libro de los Hechos narra la historia de los primeros cristianos, cómo se formó pues la primera iglesia. Dice aquí que esos primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos cuando se reunían también se reunían a orar. Bueno, lo que les quiero decir con todo esto es que no podemos vivir, como les recalco, la vida cristiana sin la importancia que tiene la oración para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, para esa relación, para esa intimidad con nuestro Padre Celestial. No podemos. La Biblia habla mucho de... Esta lección nos presenta 3 elementos que deben formar parte de tu vida de oración. Vamos a hablar de 3 elementos que conforman, vamos a decir, una oración eficaz, según la Biblia. Nos estamos basando en este librito. Y haz de cuenta que lo que viene aquí es vamos a llamarle lo que tal vez, no sé si les explicaste la otra vez, haz de cuenta que son doctrinas básicas, porque la oración es hablar de algo muy extenso, pues, pero aquí vamos a presentar nada más lo más básico, pero conforme vamos aprendiendo, pues, ya después no vamos a requerir lechitas, sino cosas más profundas, no nomás de la oración, sino de distintos temas que Dios quiere que también estemos instruidos. Entonces, lo que vamos a hablar de la oración va a ser, se puede decir que no todo, sino nada más una pequeña parte de lo que se enfoca este libro. Y aquí se enfoca a la adoración, la confesión y la petición. Son 3 elementos que debe contener una oración eficaz. La adoración, una alabanza debe contener adoración. Debemos alabar a Dios por lo que es. Y debes darle gracias por lo que Él hace. Debemos darle gracias a Dios por lo que Él es. Él es bueno. Él es santo. Santo, santo, santo. Él es misericordioso. Él es todopoderoso. Él es sabio. Él sabe lo que nos conviene. Nosotros, por ejemplo, al pedir en la oración, pedimos lo que creemos que es mejor, pero Él realmente sabe lo que nos conviene. Y a veces cosas que vienen a nuestra vida, que creemos que nos duele, que no creemos que no son para bien, pero Dios las torna en su sabiduría, de que Él conoce el presente, el futuro. Él sabe. Y Él lo permite, a veces las pruebas, bueno, Él permite siempre las pruebas porque son para un bien mayor. Dice la palabra que a los que le aman, todo lo que les acontece es para un bien mayor. Pongo el ejemplo del Alejandro y él me desmiente si no es cierto. Alejandro, lo que le pasó con su pierna, con su accidente, para él fue una bendición, porque eso él lo llevó al arrepentimiento y lo llevó a Cristo y a una vida diferente. Y ahora el día que él vaya a dar cuentas, porque todos un día vamos a morir, vamos a ir a dar cuentas, ahora él va a ir a un lugar diferente al que iba a ir antes, cuando él estaba completo y en el mundo. Realmente lo vemos como algo muy duro y realmente así es, pero él está sostenido en su fe en Cristo y él sabe que es una bendición de parte del Padre y Dios no lo ha dejado hasta el momento. Entonces tenemos que alabar a Dios por lo que Él es. No hay palabras. El cielo es su trono y la tierra es donde Él descansa sus pies. Nosotros delante de Él
¿qué somos? Simplemente darle gracias a Él, alabarlo. Tenemos que darle gracias por lo que Él hace. Tenemos que darle gracias por todo. Antes, por ejemplo, yo me creía que yo era el que hacía todo y lo que mi trabajo y yo lo conseguí, yo me esforcé y esto que el otro no. Ahora que Él me abrió el entendimiento, mi vista de cómo son las cosas, entiendo que todo es por Él y por gracia de Él y que yo dependo totalmente de Él. Y así cada uno de nosotros es la realidad. Cada uno de nosotros dependemos totalmente de Él y debemos de darle gracias por todo. Dice la palabra que por lo bueno y por lo malo, porque pues sabemos que todo va para bien mayor. Entonces hay que darle gracias por su fidelidad. Él es fiel, nosotros somos inconstantes, nosotros prometemos y fallamos, pero Él, su palabra, por este libro está lleno de promesas y debemos de creerlas. Es un requisito para que sean cumplidas, creerlas. Sí, Él es fiel y Él cumple su palabra en su tiempo, porque Él no es como nosotros, Él es infinito. El tiempo de Dios es diferente al de nosotros. Si a veces se tarda es porque pues está en su voluntad y porque a veces también quiere trabajar en nosotros la paciencia, pero a nosotros nos corresponde tener fe y apropiarnos de esas promesas. Tenemos que darle gracias por su conocimiento. Él es sabio y Él conoce todo, no hay nada escondido para Él, nada. La ciencia, a veces que los ateos y que no creen y que esto y que el otro, Dios tiene misericordia de ellos, la verdad. Pero pues, la mal llamada ciencia, dice la palabra, porque Dios es el que le da el orden a las cosas. Bueno, por su grandeza, por su infinito amor, ¿quién puede entender el amor de Dios? ¿Quién lo puede entender? ¿Qué ser humano lo puede entender realmente en su totalidad el amor de Dios? Que aún estando en Cristo, vamos y le fallamos. Y nos perdona, sabemos que nos perdona a Él. Si nos arrepentimos, vamos a Él nos perdona. De su poder ilimitado, etc. Mientras más piensas en la grandeza y perfección de las cualidades y atributos de Dios, más insignificantes verás tus problemas y resultará más fácil dejarlos en sus manos. Dice una alabanza, no le digas a Dios que tus problemas son grandes. Mejor dile a tus problemas que tu Dios es grande. La alabanza debe de ir acompañada de acción de gracias. Primera de Tesalonicenses dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Efesios dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia de leer la palabra del tema anterior, porque ahí viene lo que le agrada a nuestro Señor, a nuestro Dios. Dice que le agrada que le demos gracias de todo. Filipenses dice, por nada estéis afanosos, o sea, por nada estemos preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice aquí que no debemos de estar afanosos ni preocupados en la situación en la que estemos. Dice que lo que debemos de hacer es que nuestro problema sea llevado delante de Dios en oración. Él ya lo conoce, pero a Él le gusta que le hablemos como a un padre. Y eso nos sirve para nuestra intimidad, nuestra constante comunicación con Él. Él quiere que nos acerquemos a Él, a hablarle, a pedirle, aunque Él ya sepa lo que necesitamos y lo que nos duele. Y dice, no estén preocupados, vayan
tráiganmelo en oración. Y dice, y mi paz nos va a inundar. Yo cuando estaba con mi problema de salud, de febrículas todo el tiempo, flaco, con reflujo, etcétera, andaba todo amiedado. Y me iba al cuarto y en oración le decía, Señor, ayúdame a sacar el día de trabajo, porque mi horario era en la tarde. Todas las mañanas me iba, Señor, ayúdame a sacar mi día de trabajo, tú sabes que mi familia depende de mí. Y lloraba y le daba la carga. Dice, Señor, tú dices que te traiga la carga. Y salía de ahí del cuarto descansado. Me sentía mejor y sacaba el día de trabajo. Gracias a Dios no falté ningún día. Fueron días difíciles todo, pero aplicaba yo de llevarle toda mi carga. Porque otro día en la mañana otra vez me sentía así con frío y me tomaba la temperatura y tenía 37.2. Y ahí le llevaba la carga. Y gracias a Dios por su misericordia, pues ya quedaron atrás esas pruebas. Y sí recibía yo esa paz que Él promete. Entonces, quedamos, adoración y acción de gracias debe contener nuestra oración. El otro punto es la confesión. Nuestra oración debe contener confesión. Cualquier pecado rompe nuestra íntima comunión con Dios. Dice Santiago, la oración del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? El que está justificado delante de Dios. No es que mira el Gaby, que ahí lo vi, que se le salió una... No quiere decir que somos perfectos, no hay perfectos. Solo Jesucristo no pecó, vivió una vida perfecta aquí en la tierra, pero fuera de ahí no hay nadie. Pero hemos sido justificados por su sangre. Entonces, los hijos de Dios somos justificados por el sacrificio de Cristo a favor de nosotros. Entonces, la oración del justificado puede mucho, pero el pecado nos separa de Dios. Cuando peco, abogado tengo, a Jesucristo el justo. Entonces, Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Contrito significa que reconoce que ha ofendido profundamente a Dios. Si yo peco, a veces se usa de que, pues ya pequé, pues le voy a seguir, pues ya pequé. No, porque el pecado Dios lo perdona, pero hay consecuencias. Si yo peco, por eso la importancia también de la palabra, conocerla y estarla constantemente meditando en mi cabeza. Pequé, Señor, perdóname. Yo sé que tú eres mi abogado y tú dices que cuantas veces yo peque, ahí estás tú para auxiliarme. Entonces, si yo peco, inmediatamente, inclusive, porque hay veces que usamos que nos condenamos. Y ahí estamos, que no queremos hacer las cosas de Dios porque nos sentimos indignos. Ninguno somos dignos. Pero no perdamos tiempo en estarnos, ni menos apartarnos de las cosas de Dios. Si peco, Dios es más grande que nuestro pecado. Su gracia es mayor que nuestro pecado. En donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si yo peco, inmediatamente ir a su presencia a pedirle perdón. Señor, pequé, perdóname, y ayúdame, Señor, ayúdame a no caer. Otra vez soy débil, ayúdame, Señor. Entonces es muy importante la confesión. Dice David, el rey David, en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En el Salmo 32 dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ocurre lo contrario, cuando yo oculto mi pecado, cuando no lo confieso, el pecado me va a estar dominando. Necesito confesarlo, primeramente a Dios, pero debo de esforzarme por ejemplo, vamos a la reunión de varones y no, amén, gloria a Dios, y vemos el tema y todos felices y contentos. Y por ejemplo, la otra vez preguntó el pastor, a ver, ¿qué es lo que más te aleja de Dios a ti? Oh, pues de que soy muy flojo para leer la palabra. O sea, la mayoría ocultando. Ya Dios Él conoce nuestras intenciones. Debemos de aprovechar. ¿Saben qué, hermanos? Estoy fallando. Estoy viendo pornografía. Estoy haciendo esto, hermanos. Ayúdenme a orar. Lo confío. O sea, el confesarlo nos ayuda a ser libre de eso. Entonces debemos de darnos tiempo también para autoexaminarnos. Algunos creen que no, yo ya acepté a Cristo y ya, sí, ya acepté a Cristo, pero tengo que examinar mi vida, si realmente estoy viviendo conforme a su palabra. No soy perfecto, ni nadie es perfecto, pero esto es una vida de que el señorío de Cristo esté realmente en mi vida. De esfuerzo, de estarnos esforzando constantemente. Si el Señor te recuerda un pecado que no has confesado y abandonado ya, arrepiéntete de una vez, confiesa ese pecado particular a Dios y acepta por fe el perdón y limpieza prometidos en Juan 1:9. Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si has dañado a una persona, reconcíliate, pide perdón, restaura el daño. Si te han ofendido, perdónalo sin demora. Aunque a veces no, porque si hace uno viene y le pide perdón y se hace uno el orgulloso, y perdónalo. Si no, Dios no te va a perdonar a ti, o sea, y no nada más por eso, sino los que decimos que hemos creído en Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces debemos de obedecer la voz del Espíritu Santo. Y Él nos manda perdonar. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces sientes, a las veces que sea necesaria. Y no solo perdonar, amar. No solo amar a los nuestros, amar también a los que nos hacen la vida pesada, los que nos insultan y nos dañan. También a ellos tenemos que solo perdonar, amar. Y eso es imposible con nuestras fuerzas. Pero con Cristo sí podemos, porque es uno de los frutos que nos da el Espíritu Santo. Fe, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio, amor, benignidad. Son 9, no recuerdo exactamente todos. Pero con Cristo, con los frutos del Espíritu Santo, sí podemos perdonar. Confesión. No es posible estar en comunión con Dios si estás en pugna con un prójimo. No es posible estar en comunión con Dios si tengo coraje en mi corazón, rencor hacia mi esposo, hacia mi esposa, hacia alguno de mis hijos, hacia mi vecina, hacia el pastor, hacia el hermano fulano, o hacia... No es posible. O sea, no nos engañemos. Si hay algo en el corazón, Señor, ayúdame a autoexaminarme, a reconocer, y ayúdame a ir y a ponerme a cuentas con mi hermano. Si el hermano no acepta o algo, pues ya es cuestión ya del hermano para allá, pero uno cumple en ir y de todo corazón y ponerse a cuentas. El otro punto sería la petición.
Petición. Debemos de nuestras oraciones a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, le gusta que le pidamos. Él, a veces decimos, no, pero es que ya me da vergüenza pedirle tanto. A Él le gusta que le pidamos. Él es bueno. Él dice, si tu Padre terrenal te da cosas buenas, ¿cuánto más el Padre Celestial te va a dar lo mejor? Dice, si un hombre que su hijo le pide, ¿cómo le pide un pescado? No le va a dar, dice, una serpiente, un escorpión. ¿Cuánto más el Padre te va a dar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es lo mejor que nos puede ocurrir, porque es el que nos lleva al arrepentimiento, es el que nos da convicción de pecado, y es el que nos lleva a Jesús, el Espíritu Santo. Es un poquito más, bueno, sabemos que estamos en tiempos, las señales se están cumpliendo, que narran que estamos en tiempos, los últimos tiempos. Pero ¿qué dice después de que Jesús narra los acontecimientos de los últimos tiempos? Después Él menciona la parábola de las 10 vírgenes. Estaban con su lámpara llena de aceite, y el aceite simboliza el Espíritu Santo. 5 de esas vírgenes se descuidaron y se les acabó su aceite, pero las otras estaban con su lámpara llena de aceite, o sea, llenas del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, estar llenos del Espíritu Santo, estar llenos de su palabra, constantes en la oración. Es lo que tenemos que hacer en todo momento, y no temer, confiar en Dios. Él se va a encargar de todo lo que nos haga falta. Petición. Debemos de pedir primeramente por el avance del reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante. Eso es lo que Jesucristo nos encomendó. No nos encomendó, no nos tiene aquí para disfrutar. Sí, Él le agrada que disfrutemos, pero eso no es lo principal. Él nos tiene para el avance del reino de Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Y nos encargó a nosotros que prediquemos el Evangelio, que no nos avergoncemos del Evangelio. Dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación, para vida eterna. Entonces, las almas se están perdiendo porque no les predicamos el Evangelio. Entonces, primeramente debemos de orar por el avance del reino, porque las almas, cuando se les predique el Evangelio, crean, se conviertan a Cristo. Tenemos que orar por nuestros hijos, por esposas, esposos, hermanos, nietos, mamá, papá, vecinos, por todo el mundo. Inclusive por nosotros mismos tenemos que estar intercediendo, porque hay tentación del enemigo, está todo lo que da con todo. Entonces la petición es muy importante para el avance del reino de Dios, y por la necesidad de otras personas, antes de pedir por nosotros. Después debemos de pedir por nuestras necesidades materiales, físicas, emocionales, trabajo, en todos los sentidos. Dios es el proveedor y Él nos da. Siempre hay que pedirle que no nos dé de más ni de menos, porque a veces nos da de más, pero en lugar de ser bendición nos aleja de Dios. Nos hace soberbios, nos vamos a las cosas materiales y hacemos a un lado las cosas de Dios. No nos conviene. Y también no quedarnos tan sin lo necesario. No vaya a ser, dice la palabra, que reneguemos de ti. No, Señor, danos lo que necesitamos nada más. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Hay que pedírselo en oración constantemente. Dice, haz una lista por las necesidades de los demás. Pídele de manera específica. Es bueno, así como a veces para las cuentas tenemos, no, porque voy a comprar esto, voy a recibir un dinero, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, o de la quincena tanto de luz, tanto de... O a veces es bueno también hacer una listita. No, pues Alejandro tiene esta necesidad con sus necesidades personales, más
sus hijos, sus nietos, Mari, sus hijos, ella misma, tener una lista y en el momento de oración, pues, a que no se me pase. Es bueno, pues, también tener una lista de las peticiones, estar intercediendo por las personas, aparte de por nuestra propia persona y nuestro entorno familiar. Dice, toma tiempo cada día para luchar en oración a favor del avance del Evangelio. Sabemos los que estamos en Cristo y que tenemos algo de tiempo caminando. Sabemos que cuando uno va a Cristo, haz de cuenta que entramos a ese camino angosto, ¿no? Dice que pocos van por ahí, pero es el camino que lleva a la vida eterna. La mayoría sabemos que van por el camino ancho. Nosotros antes íbamos por el camino ancho. Hacíamos lo que nos daba nuestra voluntad, ¿no? Pero ahora en Cristo, dice Jesucristo, yo soy la puerta, pero no es una puerta para llegar y quedarse ahí. También dice, yo soy el camino. La fe, pero fe es fe en acción. Es ir en obediencia a la palabra, esa es la verdadera fe. Entonces los que han caminado por ese camino saben que hay pruebas, y no son cosas de la casualidad. Hay una lucha por las almas. Hay huestes, dice la palabra, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas que habitan en la oscuridad ahí, pues, que se nos oponen. Entonces tenemos que estar luchando, porque a ellos no lo voy a amedrentar de decirle, no, órale, acá, a ellos lo que les hace es la oración y el ayuno. Eso es con lo que yo puedo luchar contra ellos, deshacer esas obras del maligno. ¿Sí? Por ejemplo, platicábamos de esta persona que ha practicado cosas, brujerías y que está medio mal, pues. Oración, ayuno, y pues pedirle a Dios en su soberanía que tenga misericordia de esa alma. Entonces debemos de tomar tiempo para luchar en oración a favor del avance del Evangelio. Necesitamos, en nuestra petición, necesitamos fuerza para vencer la tentación. Aquí, bueno, un amigo mío me decía, o dice, no, que a mí el diablito me hace los mandados. Oh, cuidado, porque ni el mismo arcángel se atrevió a maldecir dice que Jehová te reprenda, o sea, debemos de orar, que Dios nos cubra de las tentaciones. Nos enfrentamos a un enemigo que ha engañado a la humanidad por toda la existencia de la humanidad, pues. Bueno, entonces debemos de orar para vencer las tentaciones, por sabiduría, para poder servir a Dios eficazmente. A veces queremos servirle de una manera, pero esa no es la que Dios quiere. A veces Dios no quiere en otro lado, a veces tenemos que pedirle por dirección. Tenemos que pedirle dirección divina por nuestras decisiones. Antes de tomar una decisión, por ejemplo, de una amiga, su hijo se quería suicidar, pero gracias a Dios, pues, se oró por ella, por su hijo. Se puede decir que se tranquilizó esa situación, pero resulta que esta muchacha tenía una relación por internet con uno de Estados Unidos, y ya de cuenta que decía ella, no, pues me voy a ir a Estados Unidos allá, pues, con el hombre, y voy a dejar aquí a mi hijo. Se lo encargué a mi sobrina, a mi prima, a mi hermana, a que le echara vueltas. Llegó Guillermo. Ella decía, no, pero es que ya lo tengo todo bien, porque allá él es cristiano. Y allá me voy a congregar en una iglesia, y ya cuando ya esté acomodada ya voy a venir por mi hijo. Ella ya había hecho sus planes, y según ella ya había incluido a Dios en sus planes.
Pero Guillermo de casualidad llegó a la casa y le dice, bueno, tú ya hiciste tus planes y según tú ya metiste a Dios. Pero ya le preguntaste a Dios si tus planes son sus planes. No se trata de yo meter a Dios a mis planes, sino yo meterme a los planes de Dios. Entonces para eso necesitamos pedirle a Dios sabiduría y dirección para saber cuáles son sus planes y no los míos. Y para muchas cosas tenemos que estarle pidiendo a Dios constantemente que nos guíe, que nos ayude en nuestro carácter, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en tantas cosas que tenemos, nuestros impulsos a veces. Tenemos que recordar que somos testimonio para las otras personas. A veces las personas nos ven haciendo algo, gritando o algo, y ¡ay, era el cristianito! Y luego ya no quieren escuchar la palabra. O sea, tenemos que tener cuidado, ¿no? Y para eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Bueno, dice unos puntos sobre la oración, unos puntos así salteados para concluir sobre la oración. Bueno, algunos obstáculos que nos impiden que nuestras oraciones sean escuchadas. El pecado nos impide que nuestras oraciones sean escuchadas y contestadas. El egoísmo. ¿Qué hacemos ante el pecado? Arrepentimiento, confesarnos, y pues hay solución para todo de ello, para cada uno de ellos. Egoísmo. Dios rechaza el soberbio, lo ve de lejos, pero al que se humilla, extiende su mano y lo levanta. Entonces, el orgullo, la soberbia es un obstáculo. ¿Qué hay para eso? La humildad. Tenemos que ser humildes. La falta de perdón. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. Reconocer, pedir perdón cuando hemos ofendido y perdonar a quien nos ha ofendido. La incredulidad. A Dios no le podemos agradar si no hay fe. ¿Sí? A Dios le gusta que tengamos fe, que creamos. Si no hay fe, no podemos agradar a Dios. Un punto de Primera de Pedro, creo que es Primera de Pedro 5:7. Dice, es para los matrimonios. Dice, y vosotros, maridos, tratad a vuestras mujeres como a vaso más frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. Si yo trato mal a mi esposa, pongo apodos, le hago menos, trato mal, la hago sufrir. Mi esposa es una hija de Dios. Y yo después voy, Padre, a pedirle que me bendiga. ¿Cómo me va a bendecir si estoy maltratando a su hija? Él ve, él se da cuenta. Entonces, me gusta a mí este pasaje y lo aplico mucho a mi matrimonio, de tratar a mi esposa como el vaso más frágil, para yo estar bien con mi suegro, porque mi esposa es hija de Dios. Y para que pues Él nos quiere bendecir, si Él es bueno. Bueno, para finalizar, unos puntos respecto a la oración. La oración es un diálogo con el verdadero Dios. Si nosotros, ya ven el celular, yo a veces ni le pongo porque digo 100 pesos me hace bien caro ponerle 100 pesos por 15 días o no sé cuánto le dan a hombre. Imagínense, para tener una llamada, que me acepte una llamada el químico Nieto, está difícil. Que me la acepte Quirino, está más difícil. Que me la acepte López Obrador, está difícil. Biden o cualquier presidente. Pero tenemos nosotros con la oración línea directa con el Creador.
del cielo y de la tierra, con el soberano, el que quita y pone, reyes. Tenemos línea directa y no la aprovechamos. Eso es la oración. Esa es la oración. Dice, una oración es un diálogo con el verdadero Dios, creador del universo, del cielo y de la tierra y de todo lo que en él habita, el cual le podemos llamar Padre por medio de su gracia ejercida por la fe en Jesucristo, su Hijo, y su sacrificio expiatorio a favor de nosotros. ¿Quiénes le pueden llamar Padre? Sus hijos. Y sabemos que no todos son hijos de Dios. Pasamos a ser hechos hijos de Dios cuando hemos creído en Jesucristo y lo hemos recibido como nuestro Señor. Esos son los hijos de Dios, esos son los que pueden llamar Padre al Creador del cielo y de la tierra. La oración es platicar con Dios, es intimar con Él. Necesitamos estar bajo el señorío de Jesús. Jesús es nuestro intercesor. Sabemos que hay un Dios, un solo mediador entre Dios y entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, dice la palabra. La oración tiene poder. ¿Ustedes sabían que la oración tiene poder? ¿Por qué creen que tiene poder? Es así como los abracadabra, patas de cabra. No. Tiene poder por a quien está dirigida. No tiene poder ni por mí, ni por mis palabras muy bonitas o muy acá, sino por a quien está dirigida. ¿Sí? Cuando estamos en verdadero aflicción, curiosamente, cuando estamos en verdadera aflicción es cuando hacemos nuestras oraciones, vamos a llamarle más poderosas. ¿Sí se han dado cuenta? Que cuando estamos sufriendo es cuando realmente desnudamos nuestro corazón y le decimos, Señor, ayúdame, te necesito, y sacamos todo eso. Esas oraciones son a las que a Dios le agrada. Y no es necesario que estemos en aflicción. También cuando estemos gozosos hay que darle gracias con todo el corazón. Deben ser dirigidas por el Espíritu Santo. Deben ser hechas con fe y con sinceridad. Dios ya conoce nuestra necesidad, pero a Él le gusta que se lo pidamos en oración. Pues el diálogo y la comunicación con Él ayuda a fortalecer nuestra relación con Él. Él es un Dios de relación personal y a Él le gusta y fortalece. A nosotros nos beneficia en nuestra relación tener esa oración constante con Él. Y Él es omnisciente, porque a veces decimos, no, porque yo le oro a la... Y no se trata de ofender, se trata de lo que dice la palabra. No se trata de que yo le oro a la Virgen fulana, la Virgen mangana, el santo. No hay más que un solo ser que es omnipresente, que está en todo lugar, que yo puedo estar en Culiacán y me escucha, que yo puedo estar en China y me escucha, que yo puedo estar... Y Él me escucha porque Él es omnipresente, está en todo lugar. Ni el demonio es omnipresente, ni ninguna virgen, ni ningún santo, ni nadie, solo Dios es omnipresente. Entonces, y Él tiene oídos, vamos a llamarlo así, para si todo el mundo estuviera orándole, Él escucha las oraciones de todo el mundo personalmente, porque para Él no hay nada imposible. Él es el omnipotente, Él es el soberano. Entonces, la oración no es tanto para beneficiarlo a Él, ni para que Él sepa lo que quiere. No, es para beneficio de nosotros. Él en su soberanía lo estableció de esa manera y para que como ya le dije, nuestra relación y comunión con Él se fortalezca. Dice que a Él no le gusta que oremos como los hipócritas. No le gusta que nos creamos de que, que en el nombre de... O sea, que queramos aparentar, que queramos impresionar. A Él le gusta de una manera humilde.
no van a repeticiones, porque Él es un Dios vivo. Él no es de que, para ese caso, lo grabo en un cassette y se lo pongo ahí todo el día, estoy repitiendo, que te pido por esto, te pido por lo otro. No, a Él le gusta, no le gustan las vanas repeticiones. Él es un Dios vivo. Por eso la Biblia no habla de rezos. No rutinarias, no monótonas, no mecánicas. A veces no, porque vamos a ver por los alimentos. No, pues Padre, pues gracias en el nombre de Jesús, que tengas tus alimentos, amén. No, a Dios no le gusta eso. A Dios, que tiene que estar cortita, pero que sea realmente. Ahí está Él. No lo vemos, pero ahí está Él. Dice Jesús, no los dejo solos, dice, en donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, aquí yo estoy en medio de vosotros. Y Él ahí está en la persona del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Qué más? Pues creo que es todo. Solo hay una forma que podemos comunicarnos con Dios, es a través de la oración. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Alejandro es un ejemplo. Alejandro, han sido contestadas tus oraciones. Yo como amigo de Alejandro, yo he visto que sus oraciones, llámese por un pan o llámese por muchas cosas. Y para mí, mi hermano es un ejemplo para mí de fe.